Y estamos aquí con Rodolfo Navarrete Vargas, que es director de análisis y estrategias de inversión de Vector Casa de Bolsa. Me da muchísimo gusto verte. ¿Cómo estás, Rodolfo? De igual forma, Pedro. Me da muchísimo gusto estar contigo, con mucho entusiasmo. Y con todo ello, hay algunos indicadores macro en la economía del mundo que en este momento hoy prevalecen, ¿no? Y que esto ha impactado a todas partes. Yo recuerdo cuando llegamos a niveles del precio del petróleo en el barril, arriba de los $100, que decíamos, bueno, esto ya no tiene regreso, esto ya es como que el final de un tiempo. Hoy estamos en precios en donde la mezcla mexicana del petróleo anda por los $36 el barril. El West Texas y el Brent ayer tuvieron precios que van por abajo de lo que teníamos en el precio internacional hace 6 años. Sí. ¿Qué condiciones pudieras tú prever para la economía bajo estas premisas que aquí se ponen? Sí. Bueno, en primer lugar lo que habría que ver es si la caída del precio del petróleo es un fenómeno coyuntural o un fenómeno duradero. ¿No? Si fuera coyuntural, pues en realidad no hay que preocuparse mucho porque el precio del petróleo va a rebotar y pues lo único que hay que hacer son estrategias de esperar al momento adecuado para el rebote. Si fuera duradero, es todo lo contrario. Entonces habría que estar preparado para aguantar, digamos, una caída de precio de petróleo por mucho tiempo, en este caso probablemente años, ¿no? ¿Probablemente años? Así es. En el área de análisis de Vector estamos considerando que la caída del precio del petróleo es duradera, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué duradera? Porque obedece básicamente a una estrategia de los países de la OPEP y fundamentalmente de los países del Golfo Pérsico, sí, ¿no? Es una estrategia para tratar de depurar el mercado mundial de petróleo, ¿no? Depurar quiere decir que eliminar las empresas que han entrado últimamente y que son relativamente ineficientes, que están produciendo a costos muy elevados, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho de que el precio del petróleo, como tú decías, se haya mantenido mucho tiempo por arriba de los $100, pues atrae empresas en todo el mundo para explotar nuevos pozos petroleros, claro, que son a costos relativamente altos. Sí, o sea, una cosa es, digamos, extraer petróleo en un agua somera a 60 metros de profundidad en el suelo marino, y otra cosa es irse a buscar ese mismo petróleo a 4 kilómetros, ¿no? En donde los costos de extracción son demasiado elevados y los métodos son mucho más elevados. Ahora, lo que aquí nos dice Rodolfo es, si el precio del petróleo de repente se abate hasta los $34 o $35 el barril, pues entonces, ¿qué pasa con esos proyectos en donde el costo de extracción podría ser incluso mayor que el precio que hoy tiene en el mercado? Así es. Esas empresas, esos proyectos obviamente ya no son rentables. Las empresas que entraron en esos proyectos, si es que se apalancaron, si es que pedían créditos y todo eso, pues van a estar en problemas financieros, van a quebrar muy probablemente. Van a quebrar muy probablemente. Ahora, hablas de empresas. De empresas. Ahora yo te hablo de países. Bueno, para comenzar por regiones. Nosotros, por ejemplo, en Vector estamos previendo una crisis relativamente importante en la zona sur de Estados Unidos, básicamente en Texas. ¿Por el costo de extracción que es tan elevado? Es tan elevado, las empresas se habían apalancado, se habían ido, había habido un boom en la zona de Texas, por el oro negro, digamos, un boom que implicó empresas financieras, empresas inmobiliarias, empresas de transporte, empresas abastecedoras de equipos, etcétera, ¿no? Entonces, una inercia económica enorme. Así es, por un auge del oro negro, y que ahora, pues con la caída del precio del petróleo, va todo lo contrario. Entonces lo que va a haber en Texas, por ejemplo, es una crisis financiera, una crisis inmobiliaria relativamente importante. Entonces los precios otra vez van a volver a caer. Pero esa es una pequeña zona, ¿no? Ahorita esto que dice Rodolfo me ilustra cuando dijiste oro negro. Imaginen ustedes la fiebre del oro en California, ¿no? Que ibas tú por una pepita de oro y esa pepita de oro tenía un valor de mercado. Claro. Imagínense que el costo de extracción de esa pepita de oro, de repente la sacas de la mina, después de toda una serie de problemas, y llegan y te dicen, no, espera, esto vale ahorita el equivalente a lo que valía la plata. Así es. Entonces dices, pero... Entonces, todo lo que se desarrolló alrededor de la pepita del oro y de la búsqueda del oro, pues ahora va a entrar en crisis. Está, de hecho, ya entrando en una crisis. Así es. Lo bueno es que en Estados Unidos el resto del país se está beneficiando de la caída del precio del petróleo. Las familias sobre todo. ¿Por qué? Porque el ingreso disponible de las familias ha subido, dado que hay una caída en el precio del petróleo, y eso es como si fuera un impuesto, ¿no?
El precio de la gasolina ha bajado y en consecuencia el ingreso disponible de la gente está aumentando y el gasto también va a aumentar. Ahora, gran parte, o mucho más, sobre todo en México, pero digamos, volviendo al tema de los Estados Unidos, muchos de los insumos, de los bienes, de los perecederos se mueven a través de diésel. Así es. Ya sea por ferrocarril, ya sea por... el petróleo en todo el mundo es el insumo básico de difusión general. Del movimiento de la economía. Así es. Todos los productos en última instancia tienen que ver con petróleo. Entonces, si tú tienes, fíjense lo dramático. Ahorita tú tienes en los Estados Unidos un precio del litro de gasolina que está entre los 7.50 y los 8.50 pesos por litro. Así es. O sea, está prácticamente en Estados Unidos la gasolina a la mitad del precio de como está en México. Luego hablamos de México. Así es. Pero por lo pronto en los Estados Unidos esto implica el que haya una baja brutal que impacta no solamente en el costo del transporte. Yo me imagino, y te pregunto, ¿habrá ahí también un proceso deflacionario en la economía, en el supermercado? Sí, no solo en la economía de Estados Unidos. Los principales beneficiarios de la caída del precio del petróleo, bueno, en primer lugar va a ser el mundo. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico va a aumentar. ¿No? ¿Por qué? Porque están bajando los costos de la producción. Y en segundo lugar, está aumentando el ingreso disponible de la gente. ¿No? La gente gastaba $10 en gasolina, ahora va a gastar 8 o 7. No menos. O menos. En consecuencia le quedan 3 o 4 o 5 dólares para gastar en otras cosas. En consecuencia la demanda se va a dinamizar y el crecimiento económico mundial se va a dinamizar. Obviamente ese beneficio no va a ser para todos los países. Unos los resentirán y otros se beneficiarán. Los importadores van a ser beneficiarios netos. ¿Quiénes son los importadores? Son fundamentalmente Asia, Europa y Estados Unidos. ¿Quiénes son los exportadores? Pues la mayoría de países emergentes, ¿no? Ellos van a resentir al contrario un efecto negativo, ¿no? El caso de Rusia, el caso de Irán, el caso de los exportadores de petróleo, Arabia, que está provocando este fenómeno, pero ellos están protegidos, ellos lo están haciendo premeditadamente, pero obviamente están protegidos y están dispuestos a aguantar mucho tiempo para depurar el mercado y no perder participación de mercado. Ahora, ¿por qué Arabia? ¿Por qué lo hacen así? Porque los árabes tienen un costo de extracción que es bajísimo. Así es. O sea, ellos... El más bajo del mundo. El más bajo del mundo. Ellos, si en este momento el precio, digamos, de un light sweet anda por los 40 y altos, sí. Ellos siguen ganando dinero. Sí, ellos producen más o menos entre 4 a 6 dólares. El costo de extracción del petróleo cuesta entre 4 y 6. Ahí con ellos. $6. En otros lados es... En Estados Unidos, con los nuevos pozos petroleros en Texas, en California, en Dakota, en todo eso, el costo de extracción del petróleo va de los 40 a los 75 dólares. El costo de extracción, de extracción. O sea que llegará un momento en donde ya no me convenga extraer. Así es. Ya no les conviene a las empresas americanas extraer. En consecuencia, van a comenzar a quebrar una por una, ¿no? Y obviamente todos los que están alrededor. En este caso, los primeros que están alrededor son los bancos que han dado créditos a estas empresas, ¿no? Y después el sector inmobiliario, los ingenieros que se fueron a trabajar ahí, que generaron un boom, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿podríamos pensar que estamos en la antesala de otra crisis? No, este es un fenómeno focalizado en determinados sectores y en determinadas partes en el mundo. En este caso, en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, como te digo, el sur de Estados Unidos, sobre todo Texas, va a sufrir una caída, digamos, por la caída del precio del petróleo, pero el resto del país, al contrario, se va a ver beneficiado. Pero está bien, días, ¿no? Ahora, pero por ejemplo, yo te digo, el sector bancario, bueno, que apalancó a estas organizaciones petroleras que ahora ya no van a ser viables. Así es. ¿Qué va a pasar con el sector bancario? ¿Será la banca regional? Será la banca regional, probablemente algún banco grande, pero es una de las ramas de operación y obviamente no es todo su crédito, ¿no? Claro. Entonces, es un problema focalizado a una región de Estados Unidos. El resto del país, al contrario, va a resentir efectos muy positivos por la caída de los costos de la producción, como señalábamos, y por el hecho de que implícitamente las familias van a ver un incremento de sus ingresos disponibles. Ahora, vámonos a México, Rodolfo. Sí. México, habíamos tenido una previsión de un precio del barril de petróleo en $79 para la ley de ingresos del presupuesto de 2015. Así Ahora, es. En este momento andamos en
vamos a poner así en términos planos, 34.50, ¿no? Así es. 34.50 está lejísimos de los $79 preprogramados, y aunque hay una cobertura, las coberturas tienen, en primer lugar, un costo, y tienen, en segundo lugar, una vigencia, y en tercer lugar, tienen un parámetro. Así es. ¿No? Así es. Entonces, si hay costo, vigencia y parámetro, no podemos depender de un contratito o de un contrato, no lo quiero minimizar, en donde se nos garantizaría un ingreso de, entiendo, $76 por ahí. Sí. Ahí de entrada ya tenemos una pérdida. Ahora, en todo esto, ¿qué podrá pasar con nuestro país? Si tú me hablas de que la estrategia será de un mediano a largo plazo en precios bajos, ¿qué podría estar pasando con México para septiembre, para octubre de este año? Así es, eso nos lleva a la siguiente cosa. México es un país exportador de petróleo, en consecuencia está en el lado perdedor, porque pues, por sus exportaciones va a recibir menos ingresos. Sí. Las vías por las que las exportaciones afectan a la economía en el caso de México al menos son tres. Yo diría, por el lado fiscal, ¿no? En la medida en que México depende sustancialmente de las exportaciones de petróleo, más o menos 38% del presupuesto, de los ingresos presupuestarios son petróleo. ¿Vienen de ahí? Eso en realidad no es una preocupación en el corto plazo porque están cubiertas, como tú acabas de señalar, pero están cubiertas hasta septiembre y noviembre del presente año, a través de estas opciones que han comprado en la Secretaría de Hacienda. El problema en México no es del 2015, el problema en México es 2016. ¿Por qué? Porque el próximo año ya no hay esas coberturas. En todo caso, si se hacen esas coberturas, tendrán que hacerse a un precio sustanciamente menor. Vamos a suponer... ¿Ya un costo mayor? Probablemente a la hora de la negociación, así es. Los que cubren, hay un sector de los negocios que se encarga en cubrir. Así es. Imaginen ustedes la pérdida que van a tener en el caso mexicano, por ejemplo, en este año, ¿no? Sí, sí. Este año, por ejemplo, se cubrieron, cuando no es lo mismo cubrir $80 cuando el precio está en 110, o sea, está arriba, que cubrir $80 cuando el precio está en 76. Claro. ¿No? O sea, es mucho más costoso cuando el precio está cercano al que yo quiero cubrir que cuando está muy lejano, sobre todo hacia arriba. Claro, ¿no? Claro. Bueno, en este caso, para el próximo año, pues vamos a cubrir, de repente vamos a poner simplemente de supuesto $40. Pero el presupuesto va a sufrir un bajón de 79 a $49, prácticamente a la mitad. O sea, los ingresos públicos, al 40% de los ingresos públicos irían a la mitad. En consecuencia, el gasto público tendrá que bajar también en esa magnitud. Claro. ¿No? Entonces, por eso digo, el próximo año es el problema. Ahora, en este año, los dos efectos adicionales que podrían afectar la economía mexicana son, por un lado, México no estaría gozando de esta ganancia en competitividad que está ganando el resto del mundo por la caída en el costo de la producción, porque el mercado petrolero mexicano se ha desligado del mercado petrolero internacional. Entonces, en todo el mundo, ¿qué es lo que ha pasado? El petróleo ha bajado, en consecuencia están bajando los costos de la producción, las empresas se han vuelto más competitivas, se están volviendo más competitivas. En el caso de México no. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo no ha bajado en México, se ha quedado ahí arriba. Se ha desligado del mercado internacional, siempre estaba desligado. Lo que nos dice aquí Rodolfo es que si el petróleo, si el barril baja de 100 a 55 en Estados Unidos, baja proporcionalmente el precio de las gasolinas. Y además bajan los costos de la producción para las empresas. Porque ahí está el insumo energético. Exactamente. Y además, colateral, otro que tendríamos que ver, que es la electricidad. Así es. Que también está aquí al doble. Así es. Ahora, en México no solamente no ha bajado el precio de la gasolina y del diésel, sino que ha subido. Así es. Entonces, en este momento, por ejemplo, en la zona fronteriza norte, tenemos que tener precios acorde con los Estados Unidos para que no nos vayamos los mexicanos a cargar gasolina del otro lado, pero el resto de la realidad económica de México es otro. Es otro. El precio está... El precio está altísimo en gasolinas y en diésel en México, al doble de Estados Unidos, y estamos prácticamente al doble en precio del costo de la electricidad. Así es. Bajo esa premisa, ¿cómo ves a la economía mexicana operando? Bueno, este año, además hay otro efecto en el caso de México. La caída del precio del petróleo, ¿qué es lo que ha hecho? Pues simplemente lo que está haciendo ahora es postergar las decisiones de inversión en petróleo, debido a la reforma energética, para algunos años más atrás. ¿Por qué? Porque, imagínense, ustedes son una empresa, la que sea Total, la empresa Total o Shell o Elf o la que sea. Dicen, vamos a meterle a México, ¿no? Y entonces
ya van a llegar a México y de repente ven como los precios bajan ante una imposibilidad de asociaciones dentro de la reforma energética a nivel interno, en donde pudieran ser ligas que los fortalecieran, dicen, no, ya no es atractivo hacer eso. Mejor me salgo, me espero, o arreglo mis problemas locales en los Estados Unidos, o en Francia, o en Inglaterra, en donde sea, y me voy a esperar a otra oportunidad en donde estos costos de producción pretendidos en estos proyectos me resulten viables. Mientras tanto, no le entro al país, no le entro a México. Las empresas petroleras mundiales están enfrentando una cosa. En primer lugar, están resintiendo el efecto de la caída del precio del petróleo. ¿Sí? O sea, están choqueadas. ¿Por qué? Porque se les están cayendo los ingresos. ¿Sí? En segundo lugar, pues no están pensando en dónde invertir. Están tratando de defenderse del efecto de la caída del precio mundial. Están tratando de sobrevivir. Así es. Y no en dónde invertir. Así es. Y entonces toda esta expectativa que teníamos se tiene que postergar, de que la reforma energética iba a ser la panacea, ayer lo estaba diciendo el presidente. Ayer estaba diciendo el presidente Peña Nieto, gracias a las reformas y que la energética, no esperemos. ¿Qué se había prometido con la reforma energética en nuestro país? Que vendrían muchas inversiones, no van a venir. Y que bajaría el precio de los combustibles y subió. Sí. ¿Así está? ¿Esto a qué nos lleva en términos de crecimiento económico en México? Pues este año la vamos a pasar más o menos. Hoy día o ayer nos enteramos de que ya vino el primer recorte. Tenía razón el secretario de Hacienda. ¿Qué es lo que van a hacer? Acá ante esas caídas en el precio del petróleo, sobre todo para el 2016, hay varias alternativas. Aumentar los impuestos para financiar el gasto público, reducir el gasto público para no aumentar impuestos, o incrementar el déficit fiscal. El problema es que el déficit fiscal en México ya está al tope. Un incremento mayor podría generar un deterioro de las condiciones de inversión, baja en calificaciones, etcétera, etcétera. Entonces lo que dijo el secretario de Hacienda la semana pasada es cómo van a ajustar, lo van a hacer a través de la reducción del gasto público. Y ayer pues se acaba de anunciar el primer recorte a Pemex y a CFE, ¿no? Son 85,000 millones de pesos. Qué bárbaro. Que van a ir en contra de la inversión de estas empresas. Pero bueno, eso es lo que van a hacer y el crecimiento económico para este año pues se va a ver limitado. Nosotros en Vector Casa de Bolsa, por ejemplo, estamos proyectando una cifra de 2.9% de crecimiento para este año, una cifra bastante baja con respecto al promedio de expectativas. El gobierno, los promedios, los economistas están proyectando 3.5%. Y en función de estas cosas que estamos observando, de esto que estamos observando, pues creemos que va a haber un crecimiento un tanto menor al que todo el mundo espera, ¿no? Qué bárbaro. Pues ahí está. La realidad es esta. Estamos hablando, bueno, lo ha dicho Banco de México, lo ha dicho el Banco Mundial, que las previsiones de crecimiento para nuestro país pudieran ser para este año por los entornos del 3%. Sí. Vamos a ver correcciones en el camino. Y por lo que se ve, no vamos a poder crecer ni siquiera a ese nivel. Sí. Ayer el Banco Mundial bajó la estimación de México, ¿no? Ya la bajó. Ya la bajó ayer. Fíjense, ya estamos, todavía no llegamos a la primera quincena de enero, ya están bajando las previsiones del crecimiento para este año. Menos empleos, consecuencias, inflaciones, en fin. Creo que es un año complicado el que vamos a enfrentar. Sí, va a ser un Rodolfo Navarrete, director de análisis y estrategias de Vector Casa de Bolsa. Gracias por estar como siempre con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Gracias por la transparencia con la que me dices todo esto. Vamos a una breve pausa. Aquí estamos en Ferris Live TV. Le pido que se suscriba y que si no nos puede ver en este momento, porque ya a lo mejor ya se va con su capsito a algún lado, on demand tenemos esta entrevista que creo que es muy interesante que ustedes vean la realidad, no lo que se maneja, sino la realidad de lo que en este momento está pasando en el mundo, en lo general con una serie de factores macroeconómicos que nos determinan el ritmo de la economía mundial. Aquí se vio, Rodolfo lo hizo muy claramente, y a nivel particular, qué es lo que nosotros podemos estar experimentando en los próximos 12 meses. Más endeudamiento, y luego poner a andar la maquinita de los billetes. No, esa película ya la vimos varias veces. Qué bueno que no lo dije yo. Ya la vimos. Vamos a una pausa, regreso con